Muy buenos días. Hoy hablaremos de los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1934. Y este año el Comité de los Premios Nobel decidió compartirlo con tres destacados investigadores: George Hoyt Whipple, William Parry Murphy y George Richard Minot, los tres norteamericanos. ¿Cuál fue el motivo de investigación que hizo que estos tres científicos fueran galardonados con este premio? Porque los tres investigaron algunos aspectos relacionados y algunos aspectos diferentes, pero de la terapia de las anemias y su relación con determinados nutrientes. Y estas investigaciones, que en aquella época eran algo muy novedoso, porque ahora nosotros decimos, bueno, esto tiene que ver con las anemias, esto no tiene que ver con las anemias. En aquella época no se sabía nada de eso, ¿no? Y entonces sus investigaciones abrieron campos bastante amplios en este sentido. Tal vez el más conocido de todos sea George Whipple. ¿Por qué? Porque en 1907 describió la enfermedad que lleva su nombre, enfermedad de Whipple. Whipple nació en la ciudad de Ashland, en New Hampshire, el 28 de agosto de 1878. Provenía de una familia de médicos conocidos en su área. Su padre había sido médico, su abuelo también fue médico. Ambos habían fallecido ya cuando él nació y se crió en un ambiente familiar, bueno, propenso a la medicina, y esto también puede ser que lo haya estimulado en sus estudios. Falleció en Rochester, New York, el 1 de febrero de 1976, casi el otro día, como quien dice. Se licenció en medicina en la Universidad de Yale, una universidad de gran prestigio, y entonces hizo el doctorado en la Universidad Johns Hopkins y se graduó en 1905. O sea, se hizo doctor en medicina en este año, 1905. Describió la enfermedad de Whipple, una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por malabsorción intestinal con diarreas, artritis y otros síntomas predominantemente digestivos. En la biopsia de la enfermedad se observan depósitos de lípidos en los vasos linfáticos del intestino, y entonces se pensó que si era una enfermedad linfática, si era una enfermedad por depósito de lípidos. Hubo varios criterios en cuanto a esto, pero la causa es una infección. Una infección por una bacteria, Trophimophis Whipple, que es la que están viendo ahí ustedes en la imagen. Una vez graduado, en 1905 se incorporó al Departamento de Patología de Johns Hopkins Hospital. Trabajó por un año en Panamá, enviado por el Johns Hopkins, y ahí observó que el paludismo causaba hemólisis masiva, es decir, hemo, sangre, lisis, destrucción masiva de los glóbulos rojos. Posteriormente viajó a Heidelberg, Alemania. Ahí investigó la anemia en conejos y fue a Viena también, donde estudió las características del flujo en la vena porta y su efecto en la función hepática, es decir, cómo circula la sangre por la vena porta, que los que han estudiado medicina saben que tiene sus características. Es una vena que comienza en las venas intestinales, o sea, en la unión de tres venas intestinales, y va a terminar en el hígado, donde va a distribuirse también por un sistema venoso, sistema porta, y es como si fuera una vena intercalada entre dos sistemas venosos. Y eso la hace peculiar. Eso se llama sistema porta a partir de la vena porta. Y él investigó esto también en Viena. O sea, trabajó en estas investigaciones. No fue que las dirigió, pero bueno, trabajó en estas investigaciones. Estas experiencias de él en Panamá, donde vio la hemólisis masiva, o sea, la destrucción masiva de glóbulos rojos en personas con paludismo, que los que hemos atendido paludismo lo hemos visto, es una cosa impresionante. Y los estudios de anemia y conejos pues lo hizo derivar un poco hacia esta investigación. Nosotros siempre hablamos de patología, estamos pensando en anatomía patológica. Es una mala costumbre, ¿no? La patología es mucho más amplia. Y la patología implica la fisiopatología, la causa de las enfermedades, el análisis de todo lo que es la parte, digamos, investigativa de la medicina, no solamente observar piezas anatómicas, sino es mucho más amplia. Whipple ocupó responsabilidades docentes en la Universidad de Rochester, en New York. En esta fue jefe de patología y fue decano de la facultad. Pero siempre hay algo negativo en todos nosotros, ¿no? Y Whipple no es una excepción. Se manifestó de forma racista. Se negó a admitir afroamericanos. O sea, no tienen derecho porque no son blancos, es un supremacismo ario. Fue obligado a admitirlo por una decisión de la Comisión Legal del Estado de New York. O sea, le dijeron, tienes que admitir, no puedes hacer distinciones de razas, todos somos iguales. Y esto es un principio que tenemos que tener bien claro. Las razas existen solamente porque determinados hombres se desarrollaron en ambientes determinados y tuvieron que adaptarse a estos ambientes. Pero por dentro todos somos igualitos. Y esto
hay que concientizarlo, no decirlo. Se retiró de decano a los 75 años y se retiró de la universidad y siguió enseñando todavía por 2 años más, pero ya a los 77 se fue para la casa a descansar. Aunque siguió participando en actividades docentes, como es lógico, no se podía perder toda esta experiencia, y en una carta, en un documento que él escribió, dijo, quiero ser recordado como maestro. Le pasa igual que a otros de nosotros, ¿no? Para mí, yo me dediqué a ciencia, siempre mi vocación tal vez fue la del derecho en una época de mi vida, antes de estudiar medicina, pero matriculé en medicina porque consideré que el derecho en Cuba en aquella época no era una opción. Pero siempre tuve digamos, este interés en este derecho y años después conseguí realizarme como licenciándome en Derecho. Eso lo saben los que me conocen. Pero en el fondo de todo esto, mi verdadera vocación fue siempre la docencia. Y Whipple decía esto, no quiero que me recuerden como científico, no quiero que me recuerden como investigador, quiero que me recuerden como maestro. Investigó la función hepática y la relación del hígado con anemias, publicando las siguientes conclusiones muy importantes sobre todo para su época. Primera, la bilirrubina es un producto de la ruptura de la hemoglobina del glóbulo rojo. Bueno, eso ya lo conocemos, pero en aquella época no se conocía. O sea, la bilirrubina, que se elimina por la bilis de color amarillo, es un pigmento que deriva de la ruptura del globo prostético N, ya hablamos de esto cuando hablábamos de anemia, en el ciclo de anemia, y de aquel pigmento que tiene hierro, se le quita el hierro y lo que queda, se rompe el anillo y se forma la bilirrubina. Y esto Whipple en aquella época fue quien lo describió. La otra situación que plantea es que la bilirrubina es eliminada por la bilis y no se reabsorbe. Fue una conclusión a la que él llegó. El grupo M, o sea, este grupo que forma parte de la hemoglobina, junto con los 4 anillos, o sea, las 4 cadenas de globina, puede ser convertido en bilirrubina en las cavidades pleural y peritoneal, además del hígado. O sea, la transformación del grupo M en bilirrubina no es exclusiva del hígado. También puede hacerse en otros lugares. Es un poquito más amplio de lo que él describió, pero bueno, en aquella época era un avance. Dijo que la función hepática normal es esencial para la excreción de la bilirrubina, que cuando hay trastornos en la función hepática no se excreta adecuadamente la bilirrubina, que la regeneración de los glóbulos rojos en la anemia es influenciada por factores dietéticos. Todas estas conclusiones ahora nos parecen muy corrientes, muy lógicas, pero en aquella época eran novedosas. Entonces esta última, que la regeneración de los glóbulos rojos en la anemia es influenciada por factores dietéticos, fue uno de los aspectos que motivó que se le galardonara con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Con su asistente de investigación, Frieda Robbins, realizó investigaciones muy importantes y en ellas demostró que cuando sacaban sangre a un perro, desangraban a un perro, pobres perros, pero bueno, sacaban sangre para investigar, los dejaban anémicos y estos perros desangrados, cuando se les administraba hígado crudo en la alimentación, se recuperaban mucho más rápido que los que se le daban otros tipos de alimentos. Por tanto, demostró experimentalmente, a expensas de los pobres perros, vamos también a decirlo, que el hígado era un elemento importante en la dieta para recuperarse desde el punto de vista hematológico de una anemia. ¿Él qué pensó? Pensó que esto se debía al alto contenido de sangre en el hígado, y este es un factor. Pero es que el hígado además tiene un alto contenido de vitamina B12, y entonces tiene los dos factores fundamentales, o dos de los factores fundamentales para la formación de la hemoglobina. La dieta con hígado crudo en animales recupera con gran rapidez de una anemia provocada, pero tenemos que hacer otra salvedad, son animales sanos, animales que no tienen nada más que se les sacó sangre. Estas investigaciones abrieron el camino para que las de Minot y Murphy, que ellos utilizaron hígado crudo para el tratamiento de la anemia perniciosa. O sea, el que dio el primer paso fue Whipple. Y Minot y Murphy, posteriormente vamos a hablar de eso, pues entonces ellos siguieron adelante con esta investigación. Whipple demostró la relación entre las proteínas de la dieta y la producción de proteínas en el hígado también. Se demostró que si la dieta tiene una cantidad de proteínas, pues entonces se producen proteínas en el hígado. Y si la dieta es pobre en proteínas, pues se producen, o sea, hay dificultades para la producción de proteínas en el hígado. Esto hoy en día lo conocemos por los aminoácidos esenciales. Hay proteínas que no pueden sintetizarse si usted no ingiere los aminoácidos que son esenciales. Quiere decir que el cuerpo no es capaz de producir y que los necesita. Los necesita para producir proteínas. Determinados tipos de proteínas.
Whipple estudió los efectos tóxicos en el hígado de la anestesia con cloroformo. Cuando la anestesia daba sus primeros pasos, lo utilizó perros también para esto. Les administró cloroformo y observó cómo funcionaba su hígado y cómo quedaba dañado su hígado. Encontró que la alimentación rica en proteínas antes de la anestesia tenía efectos protectores para el hígado, sobre todo cuando se administraban aminoácidos como la L-metionina y la L-cisteína. Aquí tenemos que hacer una salvedad que estos dos aminoácidos, bueno, hablamos de eso cuando hablábamos de la síntesis de proteínas en el ciclo de las células eucariotas. Si lo recuerdo, bueno, está de hace un tiempito de esto. Bueno, estos dos aminoácidos, amino, que quiere decir que tiene un grupo nitrógeno, un grupo amino que contiene nitrógeno, ácidos que tienen carácter ácido. Esos son los aminoácidos y la proteína está formada por aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos, que es una secuencia que tiene una secuencia lógica. Esta proteína tiene este aminoácido aquí, este aquí, este aquí, este aquí, y si se altera un aminoácido, se altera la proteína. Bueno, pues él demostró que la L-metionina y la L-cisteína eran muy importantes como protectores hepáticos. ¿Qué característica común tienen estos dos aminoácidos? Los dos son muy ricos en azufre. Entonces eso hizo pensar que estos aminoácidos tienen efectos protectores contra tóxicos hepáticos y fundamentalmente su contenido en azufre. Durante la Segunda Guerra Mundial, Whipple investigó las necesidades dietéticas esenciales de mezclas de aminoácidos a fines de determinar las necesidades dietéticas de los humanos. O sea, él analizó cuáles son las necesidades que tienen los perros de algunos aminoácidos. Esto está en relación con lo que decíamos, los aminoácidos esenciales, aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar y necesita que se le aporten de fuera. Y además vamos a decir otra cosa, aminoácidos que el cuerpo sintetiza, pero a partir de aminoácidos administrados de fuera. O sea, si nos faltan algunos aminoácidos, pues no vamos a poder sintetizar las proteínas de forma adecuada, no en la secuencia en la que está establecido que debe ser. Y esto pues va a crear dificultades en cuanto no solamente a la función de proteínas, sino en cuanto al funcionamiento del organismo. Así él pudo establecer algunas necesidades dietéticas, necesidades de alimentos en la dieta para seres humanos, investigando en perros. Ahora, vamos a pasar al segundo galardonado, George Richard Minot. El segundo galardonado nació en Boston, Massachusetts, el 2 de diciembre de 1885, en una familia también de médicos, igual que Whipple, médicos destacados, muy conocidos en su área. Falleció en Brookline, Massachusetts, el 25 de febrero de 1950. Fíjense que murió mucho antes que Whipple, 26 años antes que Whipple. Estudió medicina en Harvard, la Universidad de Harvard, obtuvo su doctorado en 1912, 7 años después de Whipple, y durante la Primera Guerra Mundial se desempeñó como cirujano en el ejército de los Estados Unidos. Terminada la guerra, comenzó a trabajar en el Huntington Memorial Hospital y comenzó a dar clases como profesor en la Universidad de Harvard. En 1921 se diagnosticó diabetes mellitus por el profesor Elliot Joslin. El pronóstico fue muy malo, 1921. Y Joslin, el padre de la diabetología en aquella época, el hombre que más sabía de diabetes en el mundo, yo leí el libro básico de Joslin, el libro que escribió Joslin, lo leí hace muchos años. Y realmente era impresionante el conocimiento que tenía para una época tan poco evolucionada como es la de hoy en día. Hoy en día se sabe mucho más de diabetes, desde luego. Y dentro de 20 años se sabrá mucho más de lo que se sabe hoy en día. Es la vida. Bueno, pues Joslin le prescribió una dieta de 530 calorías por día. Le dijo, si comes más de esto, no vas a durar mucho tiempo. Y el pronóstico de Joslin para Minot fue bastante malo. O sea, no había muchas perspectivas de recuperación. En aquella época era así. Pero un año después se descubría la insulina. Y se empezó a aplicar rápidamente, aún con formas impuras. Ya eso hablamos en el ciclo de diabetes. Y entonces Minot recibió tratamiento con insulina a partir de 1922 y eso salvó su vida. Fíjense, interesante. Minot realizó investigaciones de cáncer, de la leucemia, investigó la coagulación, las funciones de la plaqueta, investigó sobre artritis, pero las investigaciones más importantes las hizo en relación con la anemia perniciosa, descubriendo que el tratamiento de esta anemia con hígado era efectivo. Aquí hay cosas que pudiéramos considerar, porque por ejemplo, si es efectivo el tratamiento con hígado de los pacientes con anemia perniciosa, es porque ellos tienen algo que no es una anemia perniciosa puramente, porque en la anemia perniciosa el factor intrínseco gástrico es el básico, no es la dieta. Y entonces la dieta ayuda
pero no resuelve el problema. Así que esto es un poquito extraño, vamos a decirlo así. Pero la realidad fue que él demostró que había una relación entre hígado y anemia perniciosa. Sufrió complicaciones de la diabetes mellitus y en 1947 presentó un ABC, un accidente vascular encefálico. Un hombre todavía de 50 y tantos años, 60 años. Un hombre joven, relativamente. El accidente vascular encefálico fue grave y esto lo afectó severamente en cuanto a la motilidad. 3 años más tarde, fallecía. El tercer galardonado fue William Parry Murphy, que nació en Stoughton, Wisconsin, es que ya un poquito más para acá, el 6 de febrero de 1892 y falleció el 9 de octubre de 1987 en Brookline, Massachusetts. Estudió en la Universidad de Oregón y Harvard y obtuvo el doctorado en esta última en 1922. Investigó los factores que intervienen en la formación de la sangre, causando anemia por sangramiento, lo mismo que hacía Whipple. Tomaban perritos, le sacaban sangre, le causaban una anemia y entonces veían cuál era el alimento que le ayudaba a recuperar más rápidamente. Y llegó a las mismas conclusiones que Whipple, que el hígado crudo era muy útil para esto. Con hígado crudo se recuperaban más rápido que con otros alimentos. Estamos hablando, y fíjense, esto es importante, de perros sanos. O sea, demostró en perros sanos desangrados que el hígado contenía factores que ayudaban a la recuperación de la anemia. Esto no es en personas con enfermedades, como dije ya, de la perniciosa. O sea que hay algunas alteraciones cuando una persona tiene algunas enfermedades, la dieta ayuda, pero no es lo básico. Estas investigaciones Murphy las hizo conjuntamente con Minot y por ello fue uno de los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1934. O sea, los tres lo fueron por lo mismo. Como ustedes ven, llegaron a conclusiones similares con estudios diferentes. En dos casos de ellos, porque bueno, el de Murphy y el de Minot fueron ellos juntos, ¿no? De conjunto. Y establecieron para aquella época un descubrimiento importante. Como ven, las investigaciones por las que recibieron el premio Nobel se relacionaban con la demostración de que el hígado contiene nutrientes muy importantes para la formación de los glóbulos rojos. Estos elementos fundamentalmente, ya lo dije y lo repito, son la vitamina B12 y el hierro, que son muy abundantes ambos en el hígado. Y bueno, mis amigos, hasta la próxima.